la Biblia es un compendio es una gran historia, pero es un compendio de varias historias. Vienen temas históricos, hay poesía, hay ciencia, pero algo que es muy central es la historia y las vidas de distintas personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que tiene interés en las vidas y en las personas. Hay muchas historias, por ejemplo, hay un profeta muy curioso que es el profeta Jonás, el cual dice la palabra que, bueno, lo define como profeta, pero ¿sabes algo? Todo el libro de Jonás, casi todo no es profecía, solamente unos cuantos versículos incluyen la profecía de Jonás, todo lo demás es su vida. Hay otros libros como el libro de Ruth, como el libro de Esther, que son vidas de mujeres que el Señor nombra como ejemplares. Hasta el día de hoy, ¿sabías que cuando tú llegas a Palestina, llegas a la ciudad, a Jordania, y hay un letrero afuera que dice: bienvenidos a la ciudad de Ruth, Moab? Ruth era moabita. Entonces, esa honra que el Dios ha dado a ciertos personajes en la Biblia, hasta el día de hoy permanece. Nosotros hablamos de muchos personajes, seguramente, o creo que tú deberías tener algunos personajes que tú identificas como héroes de la fe. Tal vez a David, tal vez a Elías, tal vez a Eliseo. Hay muchos personajes en la Biblia que nos muestran lo que Dios puede hacer a través de los seres humanos, lo que Dios quiere hacer en la vida de distintas personas. Y llevo un tiempo meditando, para los que son parte de la congregación, y tal vez específicamente hablando de los que llegan al grupo de jóvenes, sabrán que llevo algunos mensajes hablando acerca de la vida de un hombre que para mí me parece ejemplar en muchos sentidos, no solamente en lo positivo que pudo hacer, sino también en lo que vemos como sus errores. Y estoy hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro carga con un estigma que hasta hoy nosotros le seguimos adjudicando, y este que es que él fue el que negó al Señor, ¿no? Todos decimos: es que Pedro negó al Señor, Pedro negó al Señor, y nos ponemos como que en ese punto enfocamos su vida. Sí, él fue un gran predicador, pero él negó al Señor. ¿Estás de acuerdo? Esto es verdad. O sea, cuando pensamos en Pedro, casi es inmediato pensar en esto. Y en una ocasión, no voy a repetir ese sermón, pero en una ocasión hablábamos acerca de la declaración de Pedro, cuando el Señor les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme ahorita, pero lo harán después. Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vas? Dijo: no puedes ir ahorita, Pedro. Dijo: Señor, yo mi vida daré por ti. Y meditamos en esa ocasión acerca de qué es lo que Pedro estaba declarando con eso, y llegamos a una pregunta que puede sonar un tanto filosófica, que es: ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que Pedro estaba comprometiendo en ese dicho: mi vida daré por ti? No, la vida para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, incluso para los que no son creyentes, aunque no lo quieran aceptar o lo nieguen, es mucho más que un conjunto de reacciones bioquímicas en un organismo. Es mucho más que un ser móvil o animado. ¿Qué es la vida? Y en esa ocasión meditábamos acerca del pasaje del Señor que habla del Señor Jesús, y que nos dice que el Señor Jesús se crecía y se fortalecía, dice la palabra, en 4 aspectos: en estatura, en sabiduría, en gracia con Dios y en gracia con los hombres. En esto vemos 4 aspectos que incluyen o que engloban lo que es la vida del hombre. En estatura, la vida física, el cuerpo; en sabiduría, la vida intelectual, el ser cristiano no es un harakiri intelectual, no es que no tengas que pensar ni analizar las cosas, para nada, todo lo contrario. Gracia con Dios, la vida espiritual; y gracia con los hombres, la vida social. Es por eso que con este pensamiento esta conferencia se llama Jóvenes 360, y es tratar de hacernos ver a la luz de la palabra que la vida del cristiano no es una vida que esté solamente focalizada en un vector o en una línea de conducta. No solamente es que ser cristiano es venir, orar, cerrar los ojos y levantar las manos y cantar un rato. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es solamente leer y aprendernos la Biblia. Ser cristiano no es solamente tomar tiempos de oración, no. Ser cristiano es mucho más allá, porque si entendemos que la vida es un conjunto de muchas cosas, no podemos reducir eso, ir en contra del diseño de Dios como cristianos y reducirlo y pensar que tengo que hacer yo un voto de pobreza, un voto de ignorancia, un voto de castidad, un voto de ser un apartado, de volverme un ermitaño o una seta. No es así.
el Señor nos pide nuestra vida completa y eso es lo que Pedro decía: mi vida daré por ti. Y les digo, no voy a repetir ese mensaje, pero lo quiero decir como un antecedente, porque juzgamos muy duro al apóstol Pedro, pero en uno de los versículos evangelios dice que cuando Pedro dijo eso, yo mi vida daré por ti, dice claramente que todos pensaron lo mismo. El problema está en que no sé cuántos se van a identificar con el apóstol Pedro, que él era el que hablaba, era el que aventaban por delante, porque él era el que, oye, te pongo un ejemplo, oye, hay que decirle a tal hermano tal cosa que está mal, y como no todos nos animamos, mandamos al que sí se anima, al que no la mide, al que dice, no, yo sí le digo las cosas como son. Bueno, Pedro era ese, ¿no? Todos pensaban lo mismo, pero Pedro fue el que se alebrestó y a él fue el que se le cargó la cuenta, o quien se le cargó el muertito, como decimos, ¿no? Y hasta hoy él carga con ese estigma, pero la verdad es que todos pensaron lo mismo y todos lo abandonaron, todos lo negaron. Y ahora vamos a ver otro momento en la vida del Señor, en la vida del apóstol Pedro, en que así como hablamos de un punto bajo o un suceso en la vida de Pedro que se puede calificar como negativo, aunque realmente no lo fue, porque déjame te digo que el apóstol Pedro, para reivindicarlo un poco, el apóstol Pedro al final de sus días terminó cumpliendo lo que dijo que haría. Él le dijo al Señor: yo mi vida daré por ti, y ¿sabes algo? Sí lo hizo, al final terminó dando la vida por el Señor. Entonces tuvo ese punto como bajo, pero vamos a ver uno de los puntos tal vez más gloriosos en la vida de este apóstol que tanto ha llamado mi atención en los últimos meses. Mateo 14, versículos, a partir del versículo 28, vamos a leer 2 versículos nada más. Solamente 2 versículos. Bueno, te pongo en contexto. En contexto, recuerdas, el Señor acaba de multiplicar los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. ¿Okay? Después de esto, Jesús les ordena a sus discípulos: adelántense en la barca, yo me voy a quedar. Y Jesús se va al monte a orar. Fíjate qué forma de descansar del Señor, ¿eh? Para los que luego dicen, no, es que hay que descansar, voy a dejar de servir 2 años. El descanso que el Señor Jesús nos muestra es un descanso en el Señor, un descanso en oración. El Señor se va al monte a orar y los discípulos se adelantan en la barca. Y dice la palabra que a la 4ª vigilia, esto es en nuestro, para que lo entendamos, es entre las 3 y las 6 de la mañana, esa era la 4ª vigilia, entre 3 y 6 de la mañana, se da una gran tormenta en el mar. Pese a que Pedro era un pescador, también dice que todos estaban llenos de miedo. No era una tormenta común, no era una tormenta muy común y corriente, porque Pedro era un hombre de mar y aún así estaba espantado. Déjame decirte que este mar en el que se encuentran hasta el día de hoy es un mar muy tempestuoso, que no lo cruzan de noche, porque de repente se suceden eventos climatológicos muy, muy fuertes. Es por esto que para el pensamiento judío el mar simboliza la desgracia, simboliza la calamidad. Para ellos la bendición viene de los ríos. Por eso cómo presenta el Apocalipsis a la Nueva Jerusalén, dice que no hay mar, pero hay un río que fluye del trono de Dios. Para ellos allá es simbólico decir, allá no habrá peligro, no habrá destrucción. Además de que por mar los invadían, por más llegaban los ejércitos a invadirlos. Entonces para ellos todo el mar representaba lo malo. Para el pensamiento judío el mar representaba los problemas, representaba la llegada de enemigos, representaba los vientos del norte que luego no eran favorables para sus propósitos. Entonces ellos están en esa situación, en un lugar donde no es lo más, un judío evitaba el mar lo más posible. Entonces en ese momento, 3, 6 de la mañana, se da una tormenta y dice que los discípulos ven a una figura y pensaron que era como un fantasma, un espíritu, una aparición, un espectro, llámale como lo quieras llamar, ¿no? Y dice que se llenan de miedo. Entonces Jesús les dijo, vamos a leer desde el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, siempre Pedro es el primero. Pedro no tenía filtro, hermanos. O sea, Pedro decía, yo hablo y después pienso, ¿no? Yo mato y después viriguo, dicen, ¿no? Él era así, él respondía y ya después vemos cómo le arreglamos la cosa. Y Pedro una vez más le respondió y dijo, Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Después de Jesús, Pedro ha sido el hombre que ha caminado sobre las aguas. Literalmente caminado no sobre un charco, sino sobre un mar tempestuoso, sobre un mar embravecido en la hora más oscura de la noche. Y esto es algo tremendo. O sea, no sé si han visto películas de escenas así en el mar. Bueno, pues Pedro caminando ahí. Y vamos a ver algunos puntos que estos dos versículos nos dejan ver, que son los que quiero rescatar con ayuda del Señor el día de hoy para nuestra edificación. Número 1, ¿qué es lo que dice el Señor? En el versículo 27, ante el temor que las situaciones alrededor están provocando en el corazón de los discípulos, de los hijos, algo que quiero hacerte notar, hermano, es que a veces nosotros leemos la Biblia y la interpretamos de una manera que no es la más adecuada. Y en este punto me refiero a que a veces solemos pensar en los apóstoles como puros viejitos, como que era una barca del Incén que los llevaba a algún retiro allí como para que les dieran un masaje en las articulaciones. Pero la verdad es que los discípulos eran hombres jóvenes, eran hombres que oscilaban sus edades entre los 18 y los 30 y tantos años, eran contemporáneos casi de la edad de Jesús. El apóstol Pedro muere por ahí del año 70 u 80, ejecutado por Nerón en la colina Vaticana. Ahí crucificaron de cabeza al apóstol Pedro y decapitaron al apóstol Pablo. Por eso me parece una burla que hoy levanten allí en la colina Vaticana, que era dedicada a la diosa Vática, pagana. O sea, ni disimulan el nombre, hermanos. Ellos apelan mucho a la ignorancia. Por eso tenemos que estudiar, jóvenes tienen que conocer. Y le edifican ahí donde mataron al apóstol Pedro, le edifican la basílica de San Pedro. A mí me parece hasta una burla, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis ahí. Pedro estaba aproximadamente en los 30, 20 y tantos, 30 años de edad. ¿Ok? Y así la mayoría, todos eran jóvenes. El Señor los escogió en una edad para que tuvieran. El que menos vivió de los apóstoles fue Santiago, hermano de Jesús. A él lo mataron muy pronto, cuando era pastor en Jerusalén. Y los apóstoles tenían que vivir un ministerio de 30, 40 años. Entonces tuvieron un periodo de vida en el que podemos calcular que estaban en juventud cuando están viviendo esto. Entonces dice la palabra que se llenan de temor, y lo primero que les dice el Señor es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo que les hace, número 1, hermanos, toma atención en esto, les hace rectificar su error. Les hace notar que no es una aparición, que Jesús es una persona que literalmente estaba en cuerpo, estaba vivo, y no solamente eso, sino que se acercaba a ellos en medio de las condiciones más adversas, y no solamente adversas, sino imposibles de que una persona se les pudiera acercar. Estando en ese lugar, en medio del mar, fíjate que el mar es paradójico, pero es algo parecido al desierto, porque es un lugar donde tú volteas a tus 360 grados y no encuentras nada. No encuentras nada. Aunque hay agua, no la puedes beber, al menos no sin que te afecte. Si la tomas en grandes cantidades, dicen que la sal te puede hacer daño. No encuentras alimento. Entonces vemos cómo es como un paralelo. En esa situación se encuentran ellos y ven a un hombre que se viene acercando y le dice: hey, soy real, estoy aquí, soy yo el Señor. Qué interesante que el Señor no necesita decirles yo soy, y no preguntaron quién. Yo soy, ¿quién? No fue necesario que el Señor se identificara por nombre, porque estos hombres eran sus hijos, eran sus ovejas. Y dice la palabra que las ovejas del Señor oímos su voz. ¿Y qué? Le conocemos. Las ovejas de Dios oyen su voz y le conocen, según el Evangelio de Juan. Bastó saber a quién veían en la vida de los apóstoles para que el temor se alejara de ellos, hermano. Esto nos deja ver un primer punto, y es que el conocimiento de la verdad, especialmente el conocimiento de Cristo,
abre las puertas para el consuelo y la paz interior. El consuelo y la paz interior. Ojo, estoy hablando de la paz interior, porque la paz alrededor todavía no se manifestaba. Pero al saber quién era el que estaba ahí, que estaba cerca de ellos, la paz interior se suscitó y se dio en su corazón. Y el consuelo, saber el Señor está aquí, el Señor está con nosotros, el Señor está acercándose a nosotros, el Señor viene y nos ha hablado. Después vemos en el versículo 28 la respuesta del Señor, y aquí nos vamos a empezar a centrar. Ahorita ha sido un poco los antecedentes. Fíjate que es muy interesante cómo habla el apóstol Pedro. Señor, si eres tú. Es decir que Pedro aún tenía una pequeña duda. Señor, si eres tú. O sea, sí creo que pueda ser tú, pero igual y estoy confundido. Me recuerdo un poco la pregunta que hizo Juan Bautista cuando mandó preguntarle a sus discípulos: pregúntenle si es él o debemos esperar a otro. O sea, si eres tú, Señor. Eso lo está dejando ver ahí un poco el apóstol Pedro. Pero lo que viene adelante dice: manda que yo vaya a ti. Debemos notar, hermanos, que Pedro dijo manda. En la Biblia de las Américas traduce como mándame. Esta palabra que se traduce como mandar significa literalmente instar por palabra, mandar, mandato u ordenar. Lo que el apóstol Pedro le está pidiendo al Señor es que le dé una orden. No le está pidiendo: Señor, hazme o ayúdame. No, le está pidiendo: Señor, mándame, dame una orden. Y es en ese sentido que el Señor Jesús le contesta. El Señor Jesús a Pedro no le contestó con una sugerencia: Pedro, si quieres puedes venir. Pedro, si está en tu intención, si está en tu corazón, puedes venir. Si tú lo deseas, si es que estás de acuerdo. No. Pedro pide una orden, le pide un mandato, y el Señor le contesta en esta misma línea y le dice: ven, ven. ¿Por qué Pedro pide un mandato? En Mateo capítulo 8, versículo 9, vemos cómo esta misma palabra que se traduce, o cómo el Señor aparece llamando a alguien, cómo entendemos el llamado, cómo es el llamado en la palabra de Dios. Mateo 8, 9 dice, ¿recuerdas? Que llega un centurión a decirle al Señor que tenía a su siervo enfermo, y va y le dice el centurión a Cristo, dice: da la orden, solamente da la orden y será hecho. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Pedro sabía que si el Señor le daba la orden de ir en pos de él lo haría. Pedro necesitaba un respaldo de autoridad que le habilitara y le capacitara para vencer las circunstancias. Más. No fue aquel Pedro que en una ocasión vio al Señor en la costa y se ciñe su ropa y se avienta al mar y nada. Ahí él vio y midió y dijo: yo puedo llegar, pero en estas circunstancias él sabía que no podía llegar a Jesús por sí mismo. Esto, hermanos, es llamado el llamado eficaz del Señor. Es el llamado, cuando el Señor llama, no se puede detener atender ese llamado. Ese es el llamado que hizo el Señor a Lázaro. ¿Te acuerdas cómo llamó el Señor a Lázaro para que resucitara? Lázaro, ¿qué dijo? Ven. Ven fuera. Y Lázaro, inhabilitado, incapacitado, no pudo resistirse al llamado del Señor. No pudo, no estaba en él. Este entendimiento lo tenía Pedro. Él sabía que si quería estar con Jesús, tenía que ser Jesús quien le llamara, quien le diera la orden, porque él no iba a poder llegar a él. Qué interesante que el llamado del Señor no fue: Pedro,
camina sobre el agua. No fue Pedro, vence tus circunstancias. El llamado del Señor fue ven. El centro del llamado del Señor a Pedro era Él. El Señor atrayendo a Pedro a su presencia. Y el Señor sabía cómo estaban las circunstancias, pero va implícito ahí: no te voy a cambiar las circunstancias, yo lo que quiero es que vengas a mí, pese a todo. Pedro no pidió: Señor, manda que yo camine sobre las aguas, como buscando solamente experimentar un gran milagro. Pedro pidió: Señor, manda que yo vaya a ti. Pedro sabía que el llamado del Señor era ir a Él. Pero ¿cómo es que venció el temor? Ya vimos que el Señor se manifiesta y dice: yo soy. Ok, eso los pudo haber calmado. Bueno, ya viene el Señor, no nos vamos a morir. Pero ¿qué hubo extra como para que Él no solamente estuviera en paz en la barca sabiendo que nos iba a hundir, sino atreverse a querer ir con el Señor? Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo el temor. El amor verdadero, el verdadero amor por Jesús es lo único que nos va a capacitar para atravesar, lo mismo sea el agua que el fuego, para llegar a Cristo. Este amor fue lo que hizo marchar a los mártires en el Coliseo romano, en los circos romanos. Este amor fue lo que hizo que los apóstoles dieran su vida por el Señor. Es este amor, y solamente este amor, lo que nos va a poder capacitar para un día poder pedir al Señor que en su misericordia nos ordene ir a Él. Él es el mismo, hermanos, que con su voz declaró: y los mares fueron hechos, los cielos fueron hechos, la tierra fue sustentada, el sol fue encendido y no se ha apagado. Es ese mismo Dios. Pedro entendía que si Jesús le llamaba, él no podría resistirse. ¿Y sabes por qué apelaba a eso? Porque él sabía que si se lo dejaba el Señor a su voluntad, él seguramente por su corazón perverso no iba a seguirlo. Al menos no como Jesús pide ser seguido. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos estado en una iglesia creciendo, tal vez desde chicos? Iván lo comentó, nosotros conocimos al Señor siendo niños, pero vivimos una vida alejada del Señor. Y yo eso lo he comentado mucho. Yo tenía amigos unos cuales ya están muertos hoy. Y ¿sabes algo? Yo no soy ni fui nunca mejor que ellos en nada. Al contrario, yo era peor que ellos, porque yo ya conocía la palabra de Dios y aún así me comportaba igual o incluso peor que ellos. No basta con que hayas crecido en una iglesia cristiana, joven. No basta. No vas a poder atravesar las circunstancias de tu vida. Y porque pensamos en estas tormentas y pensamos en los de afuera. Pensamos en los externos, en los que nos rodean. Pensamos en nuestros papás, en los problemas, en los hermanos, en los jefes, en los maestros. No. Debemos reconocer que tenemos tantas tormentas dentro como fuera. Y a veces las de dentro son las más constantes y las más peligrosas, porque sabes algo, de día y de noche están soplando esos vientos contrarios sobre nosotros. Cuando estás en el trabajo y tienes problemas, bueno, sales del trabajo y te olvidas y no contestas. Terminas la clase y te alejas del bully que te está fastidiando y bueno, descansas un rato. Ahora los chavos se dicen: es que me están haciendo bullying y no aguanto. ¿Cómo te están haciendo? No, que por Facebook. Yo digo: Dios mío, pues cierra tu cuenta. Tan sencillo, pero no queremos. No, eso es impensable, ¿no? O sea, tiene solución, chavos. Pero la verdad es que idolatramos tanto las redes, estar conectados, que preferimos soportar de todas esas cosas, pero no desconectarnos. Pues ahora sí, ¿sabes algo? Como dicen las mamás: ahí con tu pan te lo comes. Porque es sencillo. Cierra tu cuenta, mi hermano. Cámbiala, ya no, o sea. Pero las tormentas internas, ¿cómo te las quitas? ¿Cómo te quitas tus autocríticas? ¿Cómo te quitas tus propios menosprecios? ¿Cómo te quitas tu propio pecado? ¿Cómo alejas de ti tu conciencia? ¿Cómo alejas de ti las consecuencias de lo que has hecho en tu vida? Esas tormentas no se van tan fácil. Pero es importante, hermanos, que en medio de todo esto, si tú eres cristiano o dices querer seguir a Jesús, tienes que identificar bien cuál es tu llamado. Porque a veces pensamos que el llamado de Dios es que, no, pues ir a la iglesia,
acompañar a mi papá los domingos. Pero antes que eso tendríamos que preguntarnos, y te hago la pregunta, ¿has escuchado el llamado de Jesús? ¿Jesús te ha llamado? ¿Has escuchado su voz diciéndote ven? ¿Has sido motivado en tu corazón en algún momento de decirle, Señor, yo te quiero seguir? O de repente, pues, como naciste en la iglesia, hace poco les preguntaba al grupo de jóvenes, ¿cuántos de ustedes están en la iglesia desde que se acuerdan? A ver, hago el mismo experimento. Levante la mano aquí, ¿quiénes desde que se acuerdan, desde que tienen memoria, están en una iglesia cristiana? Por favor, levántenla. Ok, son la mayoría, gracias a Dios. Pero, ¿será que tú ya estás en el lugar donde Cristo quiere que estés? Porque desde que tienes memoria estás en una iglesia, desde que tienes memoria cantas canciones cristianas. ¿Será que, y si tú dices, pues creo que sí, entonces tú no necesitas el llamado de Dios? Dios no tiene que llamarte para sacarte de ningún lado, porque decimos somos salvos, y yo te hago esta pregunta, ¿salvos de qué? Porque a muchos chavos ya no la sabemos, chavos. O sea, le preguntan a alguien, oye, ¿eres salvo? Y sí. Y oye, ¿ya quieres casar? Sí, ¿para qué? Para la gloria de Dios, para cumplir. Ya no la sabemos, no sabemos el speech cristiano. ¿No lo sabemos o no? Y me acuerdo que había aquí hace tiempo un hermano que andaba de noviero, pero a todas, como les decía, desposadas, ya sentía que estaba bien, mi desposada. Y luego otra vez, mi desposada, y otra, mi desposada. Y dice, oye, mejor dile novia, ¿no? Pero vive un desposorio. O sea, yo por eso con esa palabra estoy un poco, no que esté mal decir mi desposada, es correcta, pero a veces lo usamos como un parapeto, ¿no? O sea, mejor dile novia, pero vive bien delante del Señor, respetándola a ella, a sus padres y tú a los tuyos, ¿no? Pero necesitamos identificar el llamado del Señor. Así como en este pasaje el llamado del Señor fue ir en pos de Él, igual cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, Pedro ya conocía la autoridad del llamado del Señor. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro a seguirle en Mateo 14, 19, él estaba pescando junto con otros hermanos, los hijos de Zebedeo, si recuerdas, y les hace el siguiente llamado: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Sabes cuántas predicaciones o cuántos mensajes he escuchado sobre este pasaje y que se aplica diciendo, Dios te está llamando a ser pescador de hombres? Dios te está llamando a que salgas a evangelizar a las calles y ganar almas para Cristo y ganar hijos para el Señor y rescatarlos del infierno. Yo me río, hermano, digo, hermano, no podemos salvar ni nuestra propia alma. No podemos rescatar nuestra propia vida. Yo he salvado tantas almas para el Señor, es una mentira. Todo lo ha hecho el Señor y su bendito evangelio. Nosotros no podemos salvarnos ni a nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Hay que leer bien el texto. Que el Señor, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y yo os haré. ¿Te das cuenta? El llamado que el Señor les hizo es ir en pos de Jesús. Y la consecuencia del llamado y sobre todo del responder positivamente a ese llamado sería que Dios posteriormente les haría pescadores de hombres. Les haría cumplir un propósito que Él tiene en ellos. Tomemos en cuenta que en este pasaje el Señor está llamando a pescadores. Les está diciendo, yo lo que tú dedicas tu vida, lo que tú sabes usar, yo lo voy a ocupar para mi gloria. Todo lo que tú eres, tus 360 grados de vida, todo tu intelecto. Tal vez tú dices, hermano, es que yo no soy no soy predicador, pero ¿qué tal que eres un muy excelente profesionista, un excelente ingeniero, un excelente médico? Tienes un oficio y lo haces muy bien. Dios puede y quiere usar todo lo que tú eres, no solamente para servir a Dios y dar a hacer las cosas para su gloria. No todos tienen que ser predicadores, no todos tienen que ser pastores, ancianos, no todos tienen que serlo. Tenemos que ser cristianos de 360 grados, que donde nos paremos impactemos nuestro espacio, nuestro entorno, y hay una transformación en nuestra sociedad, muchachos. Necesitamos jóvenes en las cámaras de diputados, jóvenes cristianos, porque nosotros acá nos quejamos de las legislaciones y tal vez tú vayas o no vayas a las marchas pro vida y estés activo en redes sociales denunciando el aborto. Sí, pero ¿sabes algo? Los que afirman las leyes están allá adentro. Los que ponen su firma y los que votan están allá adentro.
Y el cristiano muchas veces se ha dedicado, no, yo mi vida nada más es palabra y oración, y esa es la base, pero no es solo eso. Necesitamos jóvenes de influencia, jóvenes con vida devocional, con principios cristianos, pero que sean capaces de salir y ponerse al tú por tú con cualquiera, no contenciosamente, como mismo Pedro dice, estar preparados para presentar defensa de vuestro evangelio cuando les sea requerida, con toda mansedumbre, pero hay que estar preparados. Pero ¿cuál es nuestro llamado central? Sí, Dios quiere usar tu profesión, Dios quiere usar tus talentos, pero el llamado de tu vida es ir en pos de Jesús. Jesús es el centro de tu llamado. No es venir a servir, no es venir a cantar, no es venir a tocar, no es venir a predicar. Yo estoy aquí hoy con este privilegio, pero sabes algo, yo no fui llamado a predicar en primera instancia. Yo fui llamado a seguir a Jesús. Y debo dedicar mi vida entera a seguir, buscarlo a Él, encontrarme con Él cada día, cada mañana, en cada momento. Es difícil porque la tormenta permanece, sigue. Pedro conocía el alcance del llamado del Señor. En aquel momento no escatimó nada. Tome en cuenta, hermano, dejó su trabajo. Pedro era pescador y dejó su trabajo. ¿Tú renunciarías hoy por Cristo? Pedro era casado. No dejó a su esposa porque la Biblia que estaba en contacto, puesto que tenía cuidado de su suegra. De hecho, una vez llevó a Jesús para que sanara. No se desentendió de ella, pero tuvo que comprometer eso. Pedro tenía una casa. Pedro tenía una vida social, tenía amigos, tenía familia, suegro, pero decidió seguir a Jesús. La palabra griega que se ocupa para decir venir es una palabra que es erjomai. Esta palabra literalmente se traduce como venir o ir, dependiendo del contexto ya se interpreta si es ir o venir, ¿no? Pero ¿sabes algo? Que no solamente significa eso, y no solamente el acto o el hecho de desplazarte, sino tiene más implicaciones, y está, con muchas veces se ocupa para designar eventos naturales, como está por venir un tornado, por ejemplo. Se hace para hablar de estados de la mente, o sea, vino a mí una depresión, por ejemplo, vino, o sea, es algo que cambia. No solamente venir así como que ven y me paro aquí y me quedo así como un mueble, no. Pero ¿sabes algo? También estaba para enviar cartas, se usaba esa misma palabra, ese verbo, pero hay una donde quiero sentarme, y cuando esta palabra se usaba erjomai, es para venir, pero hablaba de una transferencia de propiedad. Cuando le decías a alguien, ven, usando esta palabra griega, era ven para ser mío. Era un venir, pero venir a mí, no solamente como para una proximidad física, sino ser parte de mí, ser de mi propiedad. ¿Cuántos vieron esta película de Avatar? Ya es un poco viejita, ¿no? Para ustedes, para mí fue nueva en un momento. Pero, ¿se acuerdan de esta película que usaban estos humanoides azules? ¿Cómo usaban la palabra te veo? Que era te veo, si no nada más es verte, sino es te veo. Bueno, pues esta palabra venir es algo similar. No nada más es ven, aquí párate, aquí ven y ya. ¿Qué? No, aquí nada más quería que vinieras. No. Es un llamado más profundo, es un llamado a ser de Él, a hacerse uno con Él. Es una transferencia de propiedad. No solamente es caminar hacia Él. Y el Señor Jesús, ¿sabes? Es algo como el horizonte. Qué interesante que la Biblia le llama el sol de justicia. El horizonte, hermanos, es una línea en el espacio, una línea que divide el cielo de la tierra. Pero cada vez que tú caminas hacia el horizonte, parece que se va alejando más. Parece. Pero ¿para qué nos sirve eso? Para caminar. Para caminar. Los anhelos, los sueños, los propósitos, hay cosas que nunca vas a alcanzar en tu vida. El anhelo de santidad plena en esta vida no lo vas a alcanzar. No vas a llegar a la santidad absoluta, pero ¿sabes algo? Anhelarla te va a servir ¿para qué? Para caminar. Pero no solamente es caminar como queriendo alcanzar al sol o al horizonte, es un caminar buscando alcanzarlo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Por eso caminamos hacia la ciudad celestial, por eso caminamos hacia el trono de Dios, hacia Cristo, porque somos de Él. En Juan 7:34
se ocupa una vez más esta palabra, erjomai, pero fíjate cómo la ocupa el Señor Jesús hablándole a los fariseos. Les dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿Por qué no podían ir a Él? Porque el Señor no les había dado su llamado. No podían ir a Él porque no habían escuchado el erjomai de Cristo. No había habido en ellos una transferencia de propiedad. No podían ir a Él porque no eran de Él. Entonces, hermano, ¿cuál es la implicación de este llamado del Señor, de esta orden de venir e ir en pos de Jesús? ¿Qué fue lo que provocó? El versículo 29 nos dice: y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí podemos ver que la respuesta a esta orden del Señor tiene dos formas de aplicarse. Tiene dos respuestas inmediatas. La primera es algo que nosotros podemos hacer, y la segunda es algo que solo Dios puede hacer. ¿Dónde lo vemos? Lo primero es que Pedro descendió de la barca. Eso es algo que Pedro podía hacer. ¿Estás de acuerdo? Eso es algo que estaba en la capacidad de Pedro hacer, bajarse de la barca. Pero lo siguiente ya era obra de Dios. Pedro podía bajarse de la barca, pero no iba a garantizar que él pudiera caminar sobre el agua. Tenemos que hacer algo. Tienes que hacer algo, hermano, para buscar a Jesús. Sí, su llamado es eficaz. Sí, Él no te vas a poder resistir por la obra del Espíritu Santo, pero el Señor nos pide hacer algo. ¿Como qué? Como venir a la iglesia, como congregarnos, como orar, como leer la palabra, como meditar en Él de día y de noche, como buscar alejarnos del pecado. Hay cosas que sí podemos hacer, hermanos, y que no estamos haciendo. Y si yo estoy diciendo y argumentando y sostengo por la palabra que el llamado de Dios es eficaz, si no hay ninguna respuesta en nosotros, yo no puedo decir que es porque el llamado del Señor no fue eficiente. No puedo decir que si yo no estoy siguiendo a Jesús, es que la culpa la tiene el Señor porque no me llamó bien. No, solamente hay dos respuestas: o fuiste llamado o no fuiste llamado, y se acabó. Si tú no estás teniendo la voluntad de hacer lo que sí puedes hacer, debes cuestionarte: ¿soy llamado de Dios? ¿He sido transferido como propiedad de Cristo o no? Debes preguntarte, porque el llamado de Dios es eficaz. Lázaro no se pudo resistir, salió de su podredumbre, salió de su putrefacción. Si tú y yo hoy, después de decir que somos cristianos, seguimos viviendo en nuestra podredumbre, lo que pasa es que no hemos sido llamados, porque la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si tú me dices a mí, o yo te digo: yo soy cristiano, pero y el Señor Jesús dice: pues yo no te he llamado, ¿quién miente? El hombre, nosotros. Tienes que hacer algo. En esta parte vamos a hacer un paralelo entre el pasaje que estamos leyendo de Mateo 14 y Mateo 16. Te leo Mateo 16 para que lo tengas en la mente, para que veamos cómo es la respuesta al llamado del Señor. El Señor mismo lo explica cuando dice, Mateo 16, 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, allí se ocupa la palabra erjomai, si alguno quiere venir a ser mío, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate, el llamado siempre es en pos de Él. Dice el Señor tres cosas. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. De nuevo vemos el concepto de la vida, toda la vida del ser humano, todos los aspectos que ya dije al principio: tu vida física, tu vida intelectual, tu vida espiritual y tu vida social. Todo eso el Señor quiere a su servicio. Muchas veces decimos: es que yo tengo roles, ¿no? Ahora que están de moda los roles, fragmentando al ser humano, haciéndolo pedacitos. ¿Y sabes algo por qué al sistema le conviene fragmentarte en pedacitos? Porque así se reparten tu vida entre ellos. Y tú no te das cuenta que los roles de género, que los roles de esto, y te fracturan. No, el ser humano somos uno. Somos uno, con un diseño perfectos, diseñados perfectos por el Señor. Y el Señor nos quiere perfectos y completos. Ante esta respuesta de Pedro descendiendo de la barca, encontramos lo primero que dice Mateo 16: niéguese a sí mismo. ¿Por qué Pedro se estaba negando a sí mismo? Porque él estaba poniendo en riesgo su vida. Él estaba poniendo todo lo que él es
todo lo que él era, todo por seguir a Jesús. La palabra habla de dos categorías en Mateo 22, 24. Dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Recuerdas? Los llamados son los que reciben el llamado como tal, pero los escogidos, los que es un grupo más amplio, son aquellos que responden positivamente a este llamado. Son escogidos de Dios y responden. Hay una respuesta al Señor. El llamado es eficaz, sí, para los que Él llama en un erjomai verdadero, a los que llama como suyos. Hay una consecuencia, ya vimos dos respuestas de Pedro. Uno, que él hace lo que puede hacer y el Señor hace lo que Pedro no puede hacer. Después hay una consecuencia. ¿Cuál es esta? Andaba sobre las aguas. Todo el peso de su existencia, hermanos, todo lo que Pedro era en ese momento, fueron sustentados no por el agua. Esto es lo maravilloso. A Pedro no lo sustentaba el agua, no lo soportó el agua. Fue Jesús, fue el llamado de Jesús. Si Él te llama, Él te va a hacer prevalecer y permanecer. No te vas a hundir en la tormenta que estés viviendo, llámese depresión, llámese soledad, llámese drogadicción, llámese con pornografía, como se llame. Asume tus consecuencias, asume tus circunstancias, sé valiente, tómalas. Sí, estás viviendo una situación difícil, la vida no es fácil, sí. Yo no la conozco, pero si tú lo valoras así, yo te creo, sí. Asúmelo. Ay, qué duro, qué poco sensible. No, hermano, es que mi empatía emocional, ni mi buenismo, ay, no, todo va a estar mejor, yo no sé. Pero sigue a Jesús y Él te va a sostener en medio de esa tormenta. Y la respuesta de este llamado del Señor manifestó un propósito. Pedro se bajó de la barca, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. No pierdas de vista tu llamado, joven. No te distraigas con los resultados de tu llamado. No te distraigas con lo que va a provocar a tu alrededor. No, es Jesús. La palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si a tu alrededor, por consecuencia de tu llamado, se empiezan a dar cosas, se empiezan a dar ministerios, empiezas a servir, empiezas a hacer, ok, eso está muy bien, gloria a Dios, pero no pierdas de vista tu llamado, tu centro. Muchos chavos, hermanos, lo he visto varias veces, empiezan a amar a Dios fervorosamente y todo, empiezan a servir, y cuando les dan un carguito, un puestito, una función, piensan que ya alcanzaron la cúspide y entonces se dedican al disfrute de esa función y se olvidan del Jesús. Y nos preocupamos por cumplir bien nuestra función, y es bueno, hay que ser responsables porque es para gloria de Dios y edificación de su iglesia. Pero nuestro llamado es seguir a Jesús. No vas a llegar ante el Señor con mira cuántos arreglos saqué, mira cuántas canciones canté. No nos va a servir. ¿Y dónde está Jesús en nuestra vida? El llamado de Jesús es a seguirlo a Él. La implicación es: sígueme. Mateo 16, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esto es lo que Pedro manifestó al descender de esa barca: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. El propósito del llamado del Señor no fue solamente manifestar su poder al hacer que Pedro anduviera sobre las aguas, o él llegó caminando como para que se den un quemón, ¿no? De que quién están. No. No solamente tenía por propósito manifestar la necesidad y la debilidad de Pedro. No. El propósito era que aprendieran a ir a Él en medio de cualquier circunstancia. Dice la palabra que después Pedro comenzó a ver las circunstancias, desvió la vista y se hundió. Pero dice la palabra algo maravilloso, el versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Jesús desea mostrarte que necesitas ir a Él. Jesús está llamando a venir en este erjomai, venir, pero a ser propiedad de Él. Pero sabe que nos podemos hundir, pero ¿sabes algo? El momento de Jesús para salvarte e intervenir
es en el mismo momento que te estás ahogando. No te vas a ahogar, joven. Señorita, si tu vida está siendo atribulada, si tu vida está siendo en depresión, en lo que sea, Dios no te va a dejar ahogar. Y esto no es porque seas bueno o buena, sino porque Él es fiel. Porque cuando Él te llamó y te dijo, mío eres, Él no te va a dejar perder. A nosotros se nos pierden cosas, hemos perdido cualquier cantidad de cosas que apreciamos, pero ¿sabes algo? A Jesús no se le pierde nada. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios omnisciente, a Él no se le va a ir, pero debes estar caminando en pos de Él. A Él no se le pierde lo suyo. Si tú has tenido el llamado del Señor a tu vida a ir en pos de Él, responde. Lázaro, sal fuera. Tenemos que responder, muchachos. Hermano, pero yo estoy sirviendo. No estoy hablando de eso. Hermano, pero yo voy a la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de buscar a Jesús. ¿Y dónde se encuentra uno a Jesús? ¿Dónde? No es necesariamente en la iglesia. O sea, con ir a la iglesia no es que ya estoy con Jesús, no. Judas iba a la iglesia. Está en su palabra, está en la oración, está en la vida de la iglesia, en la comunión de los santos. Entonces, para ir terminando, vemos unos puntos a manera de conclusión. En medio de tu tormenta, en medio de las circunstancias, hay una imagen que se está acercando. Hay algo que se mueve detrás de esas nubes. Y mucha gente dice, es un espectro, es una aparición, es una alucinación colectiva, pero ¿sabes algo? Jesús te dice, yo soy, no temas. Después, ¿qué tenemos que hacer ante la evidencia de Cristo? Como el Cristo vivo que tenemos, pídele que te llame. Si tú hoy dudas, si dices, es que soy cristiano. Hace unos meses hicimos una pregunta en el grupo juvenil local y estoy seguro que si lo hacemos ahorita sería algo similar porque son tiempos difíciles. Pero iniciamos una clase preguntándoles en una cajita sin nombre, respondieran la siguiente pregunta con un papelito: ¿eres salvo? ¿Sí o no? En ese momento eran cerca de 20 jóvenes y en la primera oportunidad pusieron 16 que eran salvos y 4 no sé. Predicamos, dimos el mensaje, algo similar acerca del llamado eficaz de Dios, de cuando realmente eres hijo de Dios. Y después se volvió a hacer la pregunta y ¿sabes algo? Cambió. 12 dijeron que eran salvos y 8 pusieron que no. Ni siquiera un no sé, dijeron no ante la evidencia, porque la información cambia nuestra opinión. Te pongo este ejemplo que usé en aquella ocasión. Si yo te planteo el siguiente escenario: una mujer anciana invidente sube a un autobús, está todo lleno, un hombre entonces se pone de pie y le da su lugar. ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno. Ahora agrego información para que veas cómo es valiosa la información y estudiar. Resulta que el hombre que se puso de pie era el chofer. ¿Qué pasó? ¿Es bueno o es malo? Todos tenemos una opinión de nosotros mismos y opinión de las circunstancias y de todo lo que nos rodea con base en la información que tenemos. Pero esa información muchas veces es limitada y respecto a Dios seguramente es limitada. Pero cuando vamos conociendo más de Dios, nos vamos dando cuenta de realidades que no teníamos, que no entendíamos. Nuestra postura cambia. Así como ahorita en 2 minutos cambiaste en 1 minuto cambiaste de opinión, nada más agregué 3, 4 palabras de información y cambió tu opinión. ¿Tienes el llamado del Señor, joven? ¿Estás en una tormenta? ¿Ves como que desde niño has venido a la iglesia y como que algo se mueve allí atrás, en medio de las canciones, en medio de las danzas, en medio de la vida cristiana, en medio del cotorreo con los amigos, que a veces nada más se distraen en el culto, ¿no? Nada más para eso a veces.
Como si no hubiera suficiente tiempo para platicar también en el culto, ¿no? Como que hay que aprovechar el tiempo. Pero lo mejor es Jesús. En medio de eso, porque ¿sabes algo? A veces pensamos todas las confusiones, todo eso es allá afuera, pero ¿sabes algo? Tal vez a ti, todo lo que ves en tu iglesia te confunde. Yo en la vocacional tuve dos etapas. Una etapa que yo viví como un hijo del diablo total. Y después, gracias al Señor, Él intervino en mi vida y comencé a cambiar y al menos comencé a buscarlo, a pedirle su llamado. Y tenía yo un amigo y en una ocasión me atreví, y porque yo ya estaba cambiando, y me dice, oye, ¿qué onda? Tú ya esto, ya aquello, no. Y le dije, soy cristiano, hermano. Yo vi cómo le cambió la cara. Era mi amigo, fue a mi casa. Yo vi cómo le cambió la cara. ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijo? ¿No te da vergüenza cantar como idiota con las manos levantadas? Así me... Y sabes algo, yo me quedé así y le dije, no. Y me salí, estábamos en un salón vacío que no había clase, estábamos ahí varios y me salí. Pero, ¿por qué cantas, hermano? ¿Por qué levantas las manos? ¿Por qué te paras temprano los domingos? Tal vez estás confundido y no sabes ni por qué lo haces. Puede ser, o sea, porque pensamos en confusiones, no, todo es el diablo. No, también a veces la vida cristiana te puede confundir por falta de información o por exceso de otro tipo de información o desinformación. Sea cual sea tu circunstancia de confusión, el Señor te dice, ven a Él, no a lo que tú piensas que es Él. No, el llamado no fue a caminar sobre el agua, no te está llamando a que seas exitismo, no, tú todo lo puedes, todo te va a ir bien, Dios te necesita, dicen algunos. Por favor, si Dios me necesitara a mí, dejaría de ser Dios. ¿Te imaginas? Tendría que ser más débil que yo, por favor. Dios no te necesita, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Si yo te dijera eso, no, tú vas a vencer, no sé, tal vez como Pedro vas a empezar a caminar y te vas a hundir, pero sabes algo, el Señor te va a levantar. Pero tal vez no sean una, sino de una, dos, tres, cuatro, toda tu vida. Porque sabes algo, esta tormenta no se acabó cuando Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Sabes hasta cuándo terminó la tormenta? Hasta que Jesús subió a la barca, hasta que estuvieron todos juntos. Hasta que estemos toda la iglesia del Señor junta con Él, terminarán las tormentas, mientras no. Por eso no puede ser el llamado del Señor, no te llama a calmar tu tormenta. El llamado no fue a caminar sobre el agua, el llamado fue ir en pos de Él. Así que, joven, ven a Jesús, atiende su llamado. Si tú eres cristiano, manifiéstalo, haz lo que puedes, da lo que puedes hacer, el resto lo hará el Señor. Y si no eres cristiano, si no eres salvo, más que cristianos, porque las etiquetas dicen no es una afiliación a un movimiento, a una denominación, a una ideología o una filosofía. No. Si tú no eres salvo, pídele al Señor que te llame. Pídele al Señor, Él es tu única esperanza. Tienes 20 años tal vez sea la media por aquí. ¿Sabes cuántos años de tormenta te esperan? Muchos. La vida es una tormenta. Pero si Cristo te llama, prevalecerás. Amén.